Debo comenzar felicitando a toda la organización por el derroche de ingenio, de esfuerzo que han hecho para hacer posible este congreso, a pesar de las circunstancias adversas que todos conocemos. También quiero comenzar dando las gracias a los que me han invitado a este congreso, en especial al doctor Agustín Grarrán, porque soy consciente de que hay muchas personas que saben mucho más que yo sobre educación inclusiva en la universidad. Yo, por lo tanto, vengo con una actitud de aprender de sus sugerencias y aportaciones, y si las ideas que yo les aporto son adecuadas, pues bien, y si no, pues espero que ustedes me enseñen y me ayuden a crecer. Antes de empezar con la exposición, quiero explicar el proyecto, la experiencia que quiero ponerles en común, quiero poner en común con ustedes. En realidad no tenía un planteamiento de educación inclusiva en la universidad. El objetivo de la experiencia era hacer un proyecto de integración de niños que en un barrio marginal de Granada estaban en una situación de exclusión. Como consecuencia de ese proyecto que realicé con los universitarios, se consiguió ahondar y acrecentar la sensibilidad de los universitarios ante el fenómeno de la inclusión. El esquema que vamos a desarrollar en la ponencia quizás no está muy organizado, pero la ponencia es muy abierta y por lo tanto son puntos que son simplemente puntos para dialogar y debatir. En primer lugar, una reflexión sobre la capacidad de la escucha, después el poder del arte para desarrollar esa capacidad de escucha y de expresión, y cómo el arte tiene una dimensión de sanación, de curación. Una reflexión también sobre cuál es la actitud de la escucha en el ámbito universitario, y después desarrollaré ya el proyecto Doble Escuela con las conclusiones y las preguntas para el diálogo, que espero que sea fecundo, y una paradoja final que espero que ayude a la reflexión. La escucha como base de la sensibilidad. Que yo sea español puede significar que compartimos un mismo lenguaje, pero no necesariamente una misma cultura. Tenemos modos distintos de mirar, modos distintos de escuchar, cómo me planteo una situación de estrés. Cada cultura, cada país lo vive de un modo distinto. Para profundizar en esta reflexión, las compañeras de la PUCE de Santo Domingo me han ayudado y les han repartido a ustedes una hojita de un árbol. Yo les agradecería que cogiesen la hojita y que escuchasen a la hojita. Por favor, escúchenlo con todos los sentidos, con el tacto, con el olfato, con el sonido. A poco que escuchemos, esa hojita me va a decir cosas de ella. Cómo es, qué color tiene, qué rugosidad tiene, si es grande, es pequeña, si tiene defectos. En la medida en que yo pongo mi atención en algo, ese algo me dice cosas. Cuando yo miro una hoja, no es lo mismo que cuando la mira Osvaldo Guayasamín. Cada uno ve una cosa distinta. Si yo miro la hoja con esta capacidad de escucha, puedo comprender que es una hoja única en todo el universo. Como esa no ha habido y no hay ahora mismo ninguna hoja exactamente igual a esa. Es única e irrepetible.
tiene una nervadura distinta, unas características distintas, una historia distinta. En medio de la ciudad, yo puedo escuchar el ruido de la gente, y en medio del ruido de la gente puedo escuchar una voz amiga y conocida que me llama, o quizás no escuchar nada porque estoy preocupado. En función del modo que yo tenga de mirar la realidad se me manifiesta. No es lo mismo como Manolito de Mafalda mira la realidad a como la mira Guille. Esto se entiende. Yo puedo dirigir mi capacidad de escucha a objetos o a objetivos. Si mi objetivo en mi vida es el lucro, el modo de relacionarme con la realidad va a ser distinta a que mi objetivo sea el encuentro con las personas. Y eso tiene mucho que ver con mi capacidad de escucha. En la medida que yo haya desarrollado más o menos esta sensibilidad, una u otra, yo prestaré más atención a una cosa o a otra. Mi atención está en función de cómo eduqué mi sensibilidad. ¿Cuál es la actitud de escucha en la universidad? ¿Cuál es la sensibilidad de los universitarios, profesores y alumnos a la hora de escuchar la realidad que nos rodea? Todos los universitarios deberíamos asumir la responsabilidad de elevar el nivel de conciencia de nuestros alumnos. Para ello es imprescindible que los profesores, los maestros, hayamos ejercitado ese nivel de conciencia, esa capacidad de escucha. Volvamos a sus mascotas vegetales. ¿Esa hoja les ha dicho algo de su prehistoria? ¿De cómo ha sido posible gracias a que hay millones de años de la evolución de las plantas que hacen posible que hoy esa hoja tenga esa forma? Es mirar con una mirada amplia, con una mirada sensible, la realidad que nos rodea. Una de las experiencias que puedo contarles hoy es la que hicimos unos alumnos de magisterio en un centro que mi compañero, al que ustedes conocen bien, Pablo García Sempere, me invitó a visitar a principios de curso. Gracias a esa visita, invité a mis alumnos a ir al centro, hicieron experiencias y actividades con los niños. Niños con necesidades educativas especiales, con unas deficiencias muy graves en algunos de los casos. Y hicieron experiencias de actividades artísticas hasta realizar una vidriera diseñada por ellos. Lógicamente, los alumnos que venían de la universidad les ayudaron a realizar esas actividades, esas vidrieras, y al final, en base a esos proyectos, hicieron esta vidriera que tienen aquí, como estas muchas más. Diseño de los chavales con necesidades educativas especiales, realizado por ellos, ayudados por los alumnos de magisterio, que se llevaron como enriquecimiento el desarrollar una sensibilidad ante la problemática de los niños que de otra manera no habrían tenido nunca. Otra de las experiencias que quiero poner en común con ustedes es la que hicieron los alumnos de otro centro, el de la Purísima Concepción, en Granada, que también acoge a jóvenes, niños y adultos que no quieren nadie en la sociedad. Y con esos jóvenes, con esos niños, con esos adultos, hicieron una obra de teatro en la que cada uno aportaba su don y su carencia, las dos cosas. De manera que en las capacidades de cada uno llegaban a conseguir hacer una obra de teatro. Había un grupo de títeres, se titulaba, el grupo se nombra No es casualidad, y un proyecto musical que se llama Música desde dentro. En base a esos dos grupos
un grupo musical y otro de teatro y títeres, montaron una obra titulada Federico García Lorca no es casualidad, en que, cogiendo poemas de Federico García Lorca, musicaban los poemas, hicieron los títeres con los que se representaba la obra, cantaban ellos, tocaban ellos los instrumentos, cada uno aportaba su potencia, su cualidad, en complementariedad con las carencias de los demás. Quiero que se queden con esta idea que es importante, la complementariedad en las carencias. ¿Qué antropología o qué espiritualidad hay detrás de nuestra mirada? ¿Cuál es el concepto de persona que nos inspira? ¿Vemos lo que queremos ver o vemos lo que quieren otros que nos dirigen la mirada? ¿Quién nos dirige la mirada hoy en día? No quiero cansarles ahora con una reflexión sobre la manipulación de las conciencias. Si alguno de ustedes cree que no están manipulados, luego nos tomamos un café y les explico cómo es eso de la manipulación de las conciencias. Bien, teniendo en cuenta esto, voy a plantearles a ustedes un paso más, que es la creación artística como promoción de la persona. Supongo que conocerán la cita de Dostoyevsky sobre cómo la belleza salvará al mundo. Les aporto un texto de Leonardo Boff que nos glosa esa parte de la novela de Dostoyevsky. Dice: en la novela, los hermanos Karamazov profundiza la cuestión. Un ateo, Hipólito, pregunta al príncipe Missin: ¿cómo salvará la belleza al mundo? El príncipe no dice nada, pero va junto a un joven de 18 años que está agonizando y se queda allí lleno de compasión y amor hasta que muere. Con eso quiso decir que la belleza es lo que nos lleva al amor compartido con el dolor. El mundo será salvado hoy y siempre mientras ese gesto exista. Para Dostoyevsky, lo contrario de lo bello no era lo feo, sino el utilitarismo. Seguramente no podemos vivir sin pan, pero también es imposible existir sin belleza. La belleza es la que suscita al amor, del que ya el rector esta mañana nos hablaba como fundamento del proyecto de inclusión, y nos hace ver en el otro un prójimo al que amar. La belleza es quien ya nos ha salvado desde antes de nacer, quien nos salva diariamente, conmoviendo a las personas para que se muevan al amor por nosotros. Como persona, como escultor, como educador, sé de la importancia de desarrollar la capacidad de la escucha desde la compasión, desde el asombro ante la hojita que tienen delante, desde la esperanza. Y esto lo aprendí de mi padre, que era poeta y escribía poemas como este: toda guerra es civil, toda reyerta familiar, todo pleito injusto, todo fallo fallido si condena, profanación toda violencia, toda ofensa sacrilegio si de obra, fraude si de omisión, si de palabra toda ofensa es blasfemia. No hay violación que escape a los mimbres hirsutos del incesto. Calumnia es toda voz armada. Crimen, la abstención congelada de los indiferentes. La rebeldía toda, parricidio. Sacrilegio, la gula vecina de otras hambres. Profanación y robo, el lujo aislante. Desafuero, el rencor contra el espíritu. Cualquier ejecución, infanticidio. Rapto, cualquier prisión. Pues bien, desde esta sensibilidad, desde esta manera de entender la realidad,
he puesto en marcha hace unos años el proyecto Doble Escuela, del que vengo a hablarle ahora. Este proyecto Doble Escuela nace de una experiencia de carencia, y de carencias múltiples. Por un lado estaban los profesores desesperados que no sabían qué hacer con los niños que fracasaban en los estudios. Por otro lado, los niños que se aburrían en las clases y, como se aburrían, se dedicaban a fastidiar al compañero y al profesor. Por otro lado, alumnos sin motivación ninguna, con lo cual, por más que hacía el profesor, el alumno no quería aprender. Por otro lado, padres que no sabían, no podían o no querían ayudar en los estudios a sus hijos. Y por otro, una administración que respondía al fracaso escolar desde la burocracia. Más burocracia, más control, más burocracia. ¿Conocen ustedes? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Los que son educadores me entienden perfectamente. Por lo tanto, además, había otra carencia. Los universitarios insolidarios que no eran conscientes del sufrimiento ajeno. El proyecto era muy sencillo. Les doy a los universitarios un curso de formación en técnicas de creatividad desde el arte, con el compromiso de que asistan al apoyo al estudio en horario de tarde, 2 días a la semana, 2 horas cada día, para que desde ese apoyo los niños disruptivos descubran que esa genialidad, esa creatividad, les puede ayudar a estudiar de modo creativo y divertido. Los niños sin motivación, desde su descubrimiento de su vocación artística, van a aprender a estudiar desde esa vocación artística. Los maestros van a tener la complementariedad en el apoyo al estudio que ellos no son capaces. Los padres se podían integrar en el proyecto, entrar en el taller y aprender las mismas técnicas que los monitores universitarios estaban aplicando. Y los resultados académicos mejoraban. La clave de este proyecto, que es lo que quiero proponerles a ustedes, es la complementariedad en las carencias. Mi mujer y yo somos carentes los dos, y felices nos encontramos en esa complementariedad de carencias. Creo que no hace falta poner más ejemplos. ¿Me entienden lo de la complementariedad en las carencias? Por eso mismo, entiendo que cuando hay una carencia, lo que es necesario es encontrar esa carencia complementaria que haga armónica esa situación de dificultad. Después de esas carencias, aquí tienen algunas imágenes. Después de esas carencias, mis alumnos comprendieron y descubrieron su vocación. Y después de esas carencias, me he pasado. Después de esas carencias yo también comprendí, después de esa experiencia, yo también comprendí mis carencias como profesor, mis carencias como padre, mis carencias como persona ante el sufrimiento de los demás. El haber hecho esta experiencia me hizo crecer como persona. También se apuntaba por el rector esta mañana esta misma idea. Sin embargo, vivimos en una sociedad que está inspirada por lo contrario a la complementariedad, la competitividad. El sistema neocapitalista nos fundamenta en la competitividad. Y eso nos contagia en todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, ustedes tienen un tesoro que no sé hasta qué punto son conscientes de el valor y la importancia que tienen en sus manos. Me refiero a la filosofía o al modo de entender el mundo del buen vivir. Cuando Fernando Lara me presentó y me explicó qué era esto del buen vivir, me abrió los ojos y dije, yo tengo que investigar sobre esto más. Investigando me encontré con un señor que se llama Atahualpa Oviedo, que explicaba cómo entiende él el tema del buen vivir. Les leo. Esto significa que en el summa causae tampoco existe el concepto de la igualdad de la Revolución Francesa, ni la igualdad ante la ley.
o la igualdad ante las clases sociales, ni de los consejos para la igualdad como modelos de vida, sino que más bien promueve el principio, o algo así, de que cada uno según sus potencialidades y necesidades, en procura de la armonización comunitaria. Sigue la cita. A mí esto me recuerda lo que toda la vida hemos estado hablando del principio de subsidiariedad. Es lo mismo. Cada uno aporta según sus capacidades, recibe según sus necesidades, desde la iniciativa de la persona que tiene la carencia, no desde el paternalismo o el asistencialismo del Estado, que te dice lo que tienes que hacer. Eres tú el que tomas la iniciativa en tu promoción. Por lo tanto, queridos amigos, entiendo que este principio del buen vivir es de aplicación universal y perfectamente armonioso y coincidente con el principio de subsidiariedad, o si quieren ustedes plantearlo de un modo más filosófico, el personalismo de Martin Buber y toda la escuela personalista que se desarrolla a partir de él. Desde esta reflexión quiero plantearles que estas experiencias que yo estoy haciendo en España creo que responden a esta sensibilidad, creo que son coherentes con esta sensibilidad y creo que se pueden aplicar igual de bien aquí. De hecho, en el PUCE de Santo Domingo ya estamos en este proyecto de encuentro y de ver en qué medida se puede llevar a cabo esta experiencia. Así que no quiero cansarles mucho, prefiero que dediquemos tiempo al diálogo y para ello voy a entrar ya en las conclusiones. Los educadores debemos educarnos en la capacidad de la escucha, para así poder desarrollar esa capacidad en nuestros alumnos y así fomentar su vocación docente, su sensibilidad ante las carencias de los demás. En segundo lugar, el arte y la creatividad son caminos privilegiados para desarrollar esta estrategia que les planteo a ustedes. Las estrategias de la solidaridad. Por otro lado, el buen vivir y el personalismo, coincidentemente, en ellos descubrimos que las carencias están en el descubrimiento y el encuentro de las carencias de los demás. Y por último, el objetivo no debe ser la inclusión. El objetivo debe ser la solidaridad. La inclusión no es la meta. La inclusión no es más que una consecuencia de un planteamiento del buen vivir, de un planteamiento personalista. Si planteamos la inclusión como meta, nos estamos quedando cortos. Esta mañana ya el doctor Agustín de Lerrán, en su intervención, creo que estaba dirigiéndose por aquí. La inclusión no es la meta. La inclusión es una consecuencia de una determinada actitud, de un determinado modo de escuchar la realidad. Y en ese escuchar la realidad yo voy a ver las carencias complementarias del otro que me van a ayudar a mí a crecer como persona y a ti a crecer como persona. Y no son teorías los que les estoy explicando. Les he puesto dos ejemplos de que esto es posible. El proyecto Doble Escuela y la experiencia de teatro de la Purísima Concepción en Granada. Por lo tanto, les planteo una paradoja final y dos preguntas, una para el diálogo, se las propongo. En primer lugar, ¿la inclusión es un objetivo, o una consecuencia? Primera pregunta. ¿La inclusión, objetivo o consecuencia? Segunda pregunta. ¿En qué medida es extrapolable hoy el reto del buen vivir
que tienen ustedes asumiendo aquí, que están ustedes asumiendo aquí, a otros países, en Iberoamérica, en Europa, en España. ¿Sería posible exportar esta idea genial que han tomado ustedes de su cultura? Termino con una paradoja final. Es mi debilidad la que me hace fuerte. Mi debilidad afrontada en la complementariedad con las debilidades de los demás. Las debilidades de los demás entendidas no como carencia, sino como camino de encuentro necesario con el otro. La principal carencia que necesita estrategias urgentes de inclusión es la soledad. Esa es la principal carencia que necesita estrategias de inclusión. Estamos llamados al encuentro con el otro. Estamos llamados al encuentro con todos los otros. Estamos llamados al encuentro con lo totalmente otro, que siempre me va a llevar a mi pleno desarrollo personal. Las preguntas se las dejo aquí y termino agradeciéndoles la atención que han tenido e insistiendo una vez más en lo que dije al principio. Gracias por haber venido, gracias por haber hecho el esfuerzo de organizar este congreso, gracias por su presencia.